Ya. Buenas Ahora tardes. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. hola, Montserrat, ¿cómo Hola. estás? Mucho gusto. Justo que cuando vamos a Ay, empezar. ¿Cómo te va? dame un segundo, espera, lo que pasa es que yo estoy en Mito y estoy saliendo al pueblo porque yo estoy medio adentro del monte y ya mismo se corta la señal. Entonces, dame, por lo menos, máximo dame 5 minutos y estoy sentada en un lugar que haya un buen internet, por favor. Ok, dale, dale. Igual vamos a continuar ya, ¿sí? Igual estamos esperando, no te preocupes. Ya, Ya, ok. disculpa, muchas gracias. Siempre. Ok, Mon. Celia, tú eres el host, así que tienes que darme permiso a mí para grabar. Yo ya estoy grabando. No sé cómo darte el permiso. Ya, ok. Ok, Estás grabando, está bien. la justificación de la tertulia escénica, tertulia virtual. Recetas escénicas surge de las inquietudes que nos competen de lleno a los creadores escénicos, oradores, pedagogos, dramaturgos, talleristas, gestores artísticos y principalmente al público en general. ¿Qué es el cuerpo del artista en este distanciamiento? ¿Qué creamos desde la distancia y desde el pánico social que vivimos actualmente? En esta sexta tertulia, el encuentro será con actores, directores, dramaturgos, cómicos que se involucran jocosa y relajadamente con la comunidad, desestresándolos del vaivén cotidiano. Se supone que el público es más llevadero con la comedia que con el drama o tragedia. Así se supone. Pero en tiempos de COVID, el arte escénico en general se ha apoyado últimamente en una pantalla digital como intermediario entre el actor y el espectador. Preguntas. ¿Las plataformas virtuales han sido más amigables con los comediantes en comparación al bajón que ha tenido las propuestas dramáticas? Además, ¿el espectador de la vía pública sigue igual de cercano al teatro callejero como lo era antes de la pandemia? ¿Podremos ya atrevernos a hacer reflexiones cómicas sobre la tragedia del COVID o sobre el aislamiento que hemos padecido sin escenario, sin economía y sin público? Es decir, son reflexiones que con la intención de las preguntas que van a responder sus compañeros. Invitados, todos excelentes y yo muy agradecida que estén aquí. En serio, para mí es un honor tenerlos aquí conmigo. Lucho Moicay, del Centro Cultural Sarao. Gracias, Lucho. Juana Guardera, del Patio de Comedias. Gracias, Lucho y Juana. Montserrat Astudillo, bueno, que ya sabemos que está aquí en camino. Paolo Ladino, todavía no llega Paolo. Qué pena, Paolo. Gabriel Gallardo, que también es nuestro auspiciador esta noche con el Zoom, del Grupo Catarsis de Guayaquil. Ney Calderón tampoco está presente, de la Escuela de Cómicos de Guayaquil. Efraín Pardo tampoco está presente, del Teatro Callejero de Guayaquil. Y José Rengifo, que es dramaturgo, guionista del Teatro Innovarte de Guayaquil. Hay 3 preguntas, como dije anteriormente. El orden de las preguntas es el orden de la lista, que es Lucho, Juana, Paolo, Montserrat, Gabriel, Ney, Efraín y José Rengifo. Ese es el orden de las preguntas que ustedes tienen que ir, como van poniendo. La participación del público invitado es, por favor, tener los micrófonos apagados y solamente intervenir cuando ya hayamos hecho todas las respuestas los invitados. Cada intervención es de 3 minutos por tiempo, porque la intención no más que dure hora y media el encuentro. Eso, no sé qué más decirle para empezar ya con las preguntas. Primera pregunta. ¿Qué tuvo de comedia estos tiempos complicados para usted o para todos en relación a la pandemia? Lucho Moicay. Hola. Hola. A ver, primero una gran revelación, porque si bien era conocido que la pandemia, que había un virus existente en el mundo, no sabíamos la trascendencia, el alcance que iba a tener a nivel mundial. Entonces todos teníamos un poco la confianza de que iba a ser tal vez algo temporal o pasajero, que no iba a durar tanto. Entonces esa fue la primera gran sorpresa. Digo que no sé si tuvo en primer lugar de comedia, pero sí lo tuvo de mucha tragedia, porque entre otras cosas
tuvimos que confinarnos, tuvimos que alejarnos no solamente de nuestros seres queridos, sino también del público, que también es nuestro principal auspiciante, porque comenzaron a cerrarse los teatros, las escuelas, los cines. Entonces, a medida que pasaban los días, nos íbamos dando cuenta que todo esto que podía parecer temporal iba adquiriendo tintes mucho más dramáticos. Pero lo que fue sorpresivo para mí es que en cada ocasión en donde hay situaciones catastróficas como terremotos, no sé, inundaciones, etcétera, la gente prácticamente a los pocos días comenzó a sacar de sí esa arma poderosísima, el público, no, el público en general lo digo, que es el humor, porque el humor tiene esa particularidad de exorcizar los momentos más difíciles, porque tenemos que enfrentar los dolores con, con un arma de defensa que es el humor. Los latinoamericanos, por no decir solamente los guayaquileños, los ecuatorianos, tenemos esa arma de defensa a cualquier, inclusive ante la misma tragedia, por ejemplo, la tragedia que vivimos con los políticos, ya la situación política, ya la situación económica, comenzaron obviamente a inundar las redes con memes, chistes, canciones, al COVID, ¿sí? Entonces, en el primer momento eso que parecía irreverente, ya era como una situación completamente normal. Era el arma de defensa que tenemos los seres humanos para hacerle frente a las adversidades. Es como, por ejemplo, es el famoso humor de los velorios, por ejemplo, ¿no? Que a pesar del dolor que existe, a pesar de la tristeza de perder a alguien, los velorios se convierten en un gran centro de intercambio de chistes, ¿ya? Y eso es natural, eso es lo que caracteriza al ser humano, justamente, por eso somos obviamente esa especie que tratamos la adversidad con el humor. Entonces, poco a poco nos dimos cuenta, me iba yo dando cuenta que ante la sorpresa, ante la paralización, porque fueron momentos obviamente paralizantes porque veíamos el horror ocurrir en las calles, con cadáveres, porque familiares y amigos que de repente pasaban situaciones terribles y hasta fatales, nos dimos cuenta de que, y por lo menos esta tragedia, en principio trajo para mí una apreciación de aquellos valores de solidaridad, del distanciamiento se veía como una necesidad imperiosa de valorar aquello que siempre habíamos tenido, la cercanía con el público, la cercanía con nuestros familiares, y eso se iban volviendo principios invalorables, muy, muy, muy atesorables. Y luego, bueno, nosotros los artistas, y no sé si cuando me avisan cuando ya llegue más o menos a los 3 minutos, me ponen la campanita, no sé si hay un alacrán o una campanita, un alacrán que te pica o una campanita que suena. No, yo estoy pendiente, sino que lo hice un poco, pero tienes 30 segundos. Perfecto, sí. Y poco a poco nos dimos cuenta de que los artistas hicimos también echamos mano de la creatividad, que es algo que si los artistas siempre hemos venido sufriendo adversidades por la situación en la que desarrollamos nuestro trabajo, en esta ocasión teníamos que hacer caso, echar mano a la creatividad. Y ahí fue donde surgen algunos como por ejemplo Juanita, que está aquí, que fue prácticamente como la precursora de lo digital en lo teatral, íbamos haciendo una especie de cofradía para decir, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo hiciste tú? Yo hice así, ya, es que yo tengo esto, vamos a hacer, y nos íbamos obviamente abarcando, así como lo que es el teatro, nuestro equipo, ¿no? Entonces, para poder decir, bueno, no podemos quedarnos callados, tenemos que seguir trabajando sobre lo que sabemos hacer, que es el humor. Gracias, Lucho. Bueno, ya está con nosotros Ney Calderón y Montserrat Astudillo. Gracias, Ney. ¿Algún inconveniente? ¿Si puedes escucharnos bien? Ney. Sí, los escucho fuerte y claro. Perfecto. A ver, yo tenía el micrófono, pero no se escuchó algo ahí. Ok, muy bien. Tenemos la misma pregunta para Juana Guarderas. Ahora sí el tiempo medido, como ahora sí lo tengo claro. Dale.
Bueno, me ayudan con el tiempo porque... Sí, yo estoy pendiente, yo estoy pendiente. Ya, la pregunta es la que está en el chat, ¿verdad? Pues estaba yo con un poco de problema que tuvo de comedia en estos tiempos complicados para usted y para todos. Bueno, de lo que decía Lucho, para justamente acotar lo que él decía, creo que el humor es algo que está innato en nosotros, es nuestra herramienta de subsistencia, no solo para quienes trabajamos con el humor directamente, sino para la humanidad en general. Entonces sí, eso se vio volcado en todos los espacios y creo que para nosotros como creadores, obviamente, quienes trabajamos el humor, esa es la esencia con la que vivimos a diario, ¿no? Para mí fue como bastante rápido el entender y el aceptar, más o menos del 30 de marzo creo que ya entendí, dije, esto no se va a terminar rápidamente, yo no voy a ser la actriz que era por mucho tiempo, el patio de comedias no va a ser el espacio que era por mucho tiempo, entonces, ¿qué vas a hacer de tu vida, Juana? ¿Qué vas a hacer? Y bueno, lo primero obviamente fue esta relación con lo audiovisual, que también obviamente en mi trabajo y en mi proceso, como los otros compañeros que están aquí también compartiendo, pues he estado también vinculada al mundo audiovisual y dije, bueno, sí, el mundo audiovisual es el que tiene que también tener una posibilidad y empecé a hacer unos sketches que se llama Abrirle a una maruja en cuarentena, hice como 3 capítulos ya en el confinamiento, porque tenía la suerte de que tenía a mi vecino productor audiovisual, a Roberto Sintes, y bueno, fue mi primer ejercicio, mi primer juego de hacer algo, esa propuesta, y luego pues empecé a ver que decía, a ver, si mis hijos hacen clases por Zoom, ¿por qué no vamos a poder hacer teatro por Zoom? A ver, ¿cómo podría funcionar esa herramienta? Y empecé a investigar y averiguar, justo con Roberto también, que él es productor y realizador audiovisual, y teniendo la suerte de vivir en un teatro, teniendo un vecino audiovisual, dije, me lanzo a probar a hacer teatro por Zoom, y el 18 de abril fue ya la primera función del 2020, la primera función que hice de mi monólogo No quiero morir virgen, tomando el humor, además, porque la gente me pedía, ¿no? Haz algo, ponle a tu personaje de la maruja de las cuencanas a que diga algo, de la cuencana que diga algo. Y efectivamente así empezaron estos sketches, el tercer o cuarto de los sketches que hice de los audiovisuales, no con público todavía, ya una empresa me compró un sketch, yo dije, ya bueno, por ahí va a haber cosas. Y luego ya hacer las propuestas de Zoom con el público, hicimos esta alianza con Buen Plan, como la tiquetera para que se encargue de esa parte, y ahí empezó. La recepción del público fue bellísima, maravillosa, súper grata. Obviamente también había comentarios como los lógicos que todos entendemos y sabemos, no es lo mismo el teatro en vivo, obviamente no es lo mismo, pero la necesidad de la gente de verse acompañada por el humor y por el propio humor también creo que era una clave, ¿no? Muchos artistas liberaron contenidos también y eso fue muy grato, que hubo mucho cine, muchas películas, muchas óperas, teatros, circo, para poder ver de manera gratuita, pero también había que idearse cómo iba a ser la supervivencia, porque eso sí no es ningún chiste, inventarse cómo uno va a tener que sobrevivir. Y ahí, bueno, hubo esta respuesta por parte del público que yo creo que tuvo su muy buen momento y que luego ya obviamente la gente también empieza a tener un cansancio frente a la pantalla y hay que seguirse inventando otras cosas. Ya me callo porque creo que mi tiempo se acabó. Ya, sí. Muchas gracias, Juana. Paolo, que no está, Paolo Ladino no llegó. Bueno. Montserrat Astudillo, la primera pregunta que estábamos haciendo a los compañeros, tu turno. Bienvenida, Montserrat. ¿Tienes el micrófono apagado? Solo te vemos la oreja, Montserrat. Justamente porque no oigo nada. Ya estoy sordita de esta y de esta también. Oh. No, lo que pasa es que estoy en un lugar donde hay un techo donde no se escucha bien porque hay lluvia y casi no les oigo, entonces espero que ustedes me escuchen bien. Sí, perfectamente. Te oímos. Ya. Bueno, ten la gentileza de repetirme la pregunta porque no te escuché, en ese momento estaba sin señal. Ok. ¿Qué tuvo de comedia en estos tiempos complicados para ti, Montserrat? ¿Hubo algo cómico? No. Bueno, en realidad toda la situación sociopolítica creo que es muy graciosa en
en este tiempo, ¿no? Entonces, para mí ese fue como lo que me motivó a hacer muchas cosas en esta pandemia, que bueno, hasta el día de hoy es complicado, pues, ¿no? Pero creo que todas las circunstancias han dado mucho material para hablar, para decir, para hacer mucho hincapié en lo que socialmente estamos viviendo todos y ha sido complicado, pero también creo que ha sido un tiempo de bastantes aprendizajes, me ha fortalecido bastante, he hecho un masterado por Zoom, he hecho un masterado de Zoom, más bien dicho. Ya. Ya es como que le estaba escuchando a la Juanita y sí, o sea, nos tocó como tomar todas las herramientas mediáticas para poder sobrevivir. Entonces, hoy en día creo que ya para mí se volvió parte de la cotidianidad de la vida. En ese momento, en la circunstancia en la que yo estaba, pues para mí lo más relevante fue que comencé a hacer un personaje nuevo que siempre quería hacer, que estaba siempre más o menos presente por ahí, que es la tía Cuquita, y es un personaje que me ha dado o sea, con ese personaje he podido exponer todo lo que yo pienso de las circunstancias más adversas que estamos viviendo todos. Y a partir de eso, pues, la casa se convirtió en un estudio, eh, mi vida se transformó, pero yo creo que para bien, porque finalmente me estoy haciendo cargo de mi hijo, al fin. Porque claro, o sea, yo pienso que antes de eso, las situaciones que nosotros de alguna u otra manera no pasábamos en la casa con los hijos, y para mí ha sido una reconexión profunda con todo mi entorno, como se ha hecho muy selectivo todo, no tengo muchas necesidades, creo que antes gastaba demasiada plata, y ahora estoy como fresco, como gastando lo que necesito, ya no me compro zapatos, entonces no tienes a dónde salir, y también cuando haces Zoom nadie te ve los pies, entonces como todo bien. No sé, ha sido un tiempo complejo, pero con muchas aristas para el aprendizaje. Creo que, gracias a Dios, a mí siempre me ha gustado un poco lo virtual, siempre he creído que hay que estar a la vanguardia de todo lo que venga, entonces no he tenido problema con transformar mis cosas al internet y eso, pero claro, obviamente, como todos sabemos aquí, el público presente es algo que no tiene precio, ¿no? Es algo que creo que para eso estamos aquí subiéndonos en los escenarios, para vivir esa catarsis con el público, que creo que eso es lo más duro que me ha pasado realmente. Lo más difícil ha sido de buscar otro tipo de conexión con el público, que obviamente, evidentemente no es para nada igual, pero dentro de todo creo que he podido hacer otras cosas que estaban pendientes también, por ejemplo, pintar, escribir, cosas que serán para mí, tal vez no creo que nunca sean para exponerlas, pero cosas que estaban muy pendientes y sí, como ha sido es un tiempo, creo yo, de cambios interesantes, difíciles, durísimos, con muchas emociones, gracias, así, pero para mí Montserrat. bien. Gracias, hermosa. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Yo lo que les digo siempre a los participantes, a las personas que están aquí, tal vez mis preguntas no sean tan inteligentes así, pero yo creo que el hecho de que robarnos esas risas, ahorita lo que acaba de decir Montserrat, es algo que tiene validez este encuentro, y realmente eso a mí me motiva a seguir haciendo tertulias. El siguiente, Gabriel Gallardo, cuéntanos, ¿qué opinas tú? Bueno, acotando a lo que dices, Delia, yo asumo esto como un conversatorio tal cual, ¿no? Yo a todos que casi que los conozco, con algunos he compartido, con otros pues los admiro a la distancia y bueno, pues así que creo que esta pregunta pues nos las hemos hecho algunos cuando hemos tenido la oportunidad de reencontrarnos. ¿Qué ha sido de ti en esta época? ¿Qué has hecho? Bueno, yo entrar en crisis, sinceramente. Ya. Sí, tuve la oportunidad de aprovechar para culminar, al igual que Montserrat, una maestría que la tenía pendiente ahí, esperando a que yo tuviera tiempo para asumirla. Así que este periodo de
de confinamiento, me dio la oportunidad de culminarla. Fui fiel espectador de mis compañeros que se atrevieron valientemente a hacer a entrar en el mundo de la virtualidad, ¿no? Yo desde acá decía, ¿cómo hacen eso? O sea, ¿cómo es? ¿Cómo asumirlo, no? Y vi, pues, vi como espectador, logré sacar mucho aprendizaje de este ensayo y error, concluí que es necesario que el trabajo virtual tenga un tratamiento audiovisual necesariamente, ¿no? Y bueno, pero eso gracias a los compañeros que se atrevieron. Creo que la comedia es sin duda una forma de asumir la realidad, ¿no? No hace falta ser artista. Vemos a diario muchas manifestaciones de parte de la gente, ¿no? De cómo sobrellevan la tragedia que puede estar pasando en nuestro presente, ¿no? Ya sea esta fruto de la pandemia o ya sea esta fruto del mal manejo administrativo de nuestro país, ¿no? También es de verdad, no digo que sea una misión propiamente, pero es bueno saber que los artistas podemos ser también ese apoyo que necesita la gente como para sobrellevar este día a día tan pesado, tan difícil, tan nuevo, ¿no? Y sí, y también conectando un poco con lo que dice Montserrat, pues sí, yo también me he dedicado mucho a mi hija aquí en casa. Creo que ella ha sido la más feliz de este confinamiento, porque seguramente no hubiese tenido yo el tiempo como para estar tan pendiente de ella como lo estoy actualmente. De hecho, me va a ser difícil si es que en un, no sé, en mediano plazo las cosas puedan volver a la normalidad. No sé cómo voy a desapegarme de esta hermosa realidad que estoy viviendo aquí en casa, ¿no? Pero bueno, eso en resumen ha sido este periodo de confinamiento conmigo. Creo que terminé más rápido. Gracias, ¿no? Gracias, Gabriel. Gracias. Ney Calderón, te escuchamos, Ney. Déjanos verte, Ney, por favor. Si puedes prender la cámara. Estamos como en las clases de los estudiantes que no quieren que le vean la cara. Sí. No, sí, lo que pasa es que estoy manejando todavía, discúlpame. Oh, ya. Aquí viene, pero tiene que ver con lo que estás preguntando, ¿sabes? A ver, Ney, pero a ver, un ratito. Ney, ¿puedes responder mientras manejas? Me preocupa. Sí, claro, mira que yo estoy acá manejando. El teléfono está allá. Ok. Entonces, escúchame. Ya, tengo 3 minutos, ¿cierto? Sí. Bueno, para mí, lo cómico de todo esto ha sido la situación política. Yo veo todo lo que está pasando, toda esta crisis, más como una comedia política que otra cosa. Obviamente está la enfermedad, el virus, el contagio y bla, 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 ¿no? Pero esta comedia política es la que nos tiene así jodidos y en crisis económica, laboral, bla, bla. El año pasado, cuando comenzó todo esto, como todos, pues no, nos tocó encerrarnos, buscar la forma virtual. A mí a diferencia de mis colegas que escuché hace un momento, no me ha ido bien virtualmente, para nada. Hice 2 megas producciones con cosas que seguramente iban a pegar acá, pero la gente guayaquileña no es muy, ¿ya? Hice
Clotilde y Matilde, las brujas acá que son súper conocidas, en el teatro Reventamos cuando es presencial. Hice otra obra con actores que estamos como en boga acá en Guayaquil, y no recibí ni un centavo, con eso les digo todo, es la verdad. Entonces yo lo que decidí fue que yo tengo mi escuela de actuación, que no iba a quebrar, no iba a cerrar, y la reabrí. Y te cuento que he tenido buena acogida. La gente, obviamente con todas las medidas de bioseguridad y todo, pues no. Yo el año pasado cuando reabro a una obra que se llama Don Ratón y Don Ratero, donde me mofo nos mofamos de la situación sociopolítica del país, y le damos un poco de comedia que se protagoniza en la televisión, en las noticias, en las redes sociales. En vez de eso, entonces creamos esa obra que estuvo bastante tiempo en temporada. La gente comenzó a ir. A mí me está pasando lo contrario, un efecto al revés. Hay pocos lugares presenciales, obviamente con las medidas de bioseguridad. Y a mí, por lo menos a mí, no sé, otros espacios que también ya retomaron el presencial, a mí me está pasando que tengo más público que antes. Como que la gente de mi sector, no sé, no quiero tampoco decir que es la fórmula, como que todo no es lo mismo y está buscando algo. Entonces, a mí me está pasando que ahora tengo más concurrencia que antes. Y ahorita me saliendo ahí, por eso se atrasó todo, por eso no podía entrar tardecito y estoy regresando ahorita en casa. Ney, disculpa, no se te escucha bien. Me parece importantísimo lo que estás diciendo. ¿Tienes más público ahorita o tienes más estudiantes? Esa parte no entendí. Público. Ya. Más público que ver las obras de teatro. Sí, yo tengo una sala de teatro también. Ya. Entonces tuve que tomar una decisión, dejar de perder todo eso, me iba por lo virtual, lo intenté. Inicialmente no me fue para nada bien, ni siquiera para nada bien, no recibí ni un centavo. Entonces dije, no, por aquí no es la vida. Y seguí, yo tengo un equipo de trabajo hermoso, de personas que nunca se dan por vencidos. Y no soy yo solo, pues no sé, esa gente es peleadora. Y por ellos también tuve que retomar y todo. Entonces me ha pasado eso a mí actualmente, porque sinceramente a mí no me funcionó lo virtual, no lo trasladarme. Tal vez ahora sí, no sé, si lo vuelvo a intentar, pero ya hay que comer. Entonces yo no me voy a morir de hambre tantos meses. Claro. En los primeros meses lo intenté, no funcionó, busqué retomar y más bien resultó para bien, gracias a Dios. Ajá. Qué bueno, me alegro, Ney. Muchísimas gracias. Eso. No está ahorita Okay. Efraín. José Rengifo, te escuchamos. Gracias por estar aquí, José. No, gracias a ti. A ver, ¿qué tuvo de comedia este periodo? Creo que desde el inicio tuvo comedia, ¿no? Desde toda esa horda de gente que salió a comprar papel higiénico, desde el inicio. Yo creo que eso fue épico, ¿no? Ver cómo todo el mundo salía a abastecerse de papel higiénico, no sabemos para qué. No sabemos para qué, pero desde ahí creo que empezó la situación cómica de toda esta situación trágica y dura que aún estamos viviendo. Creo que con el pasar de los días y de las semanas, la gente, bueno, todos creíamos que esto iba a ser, yo en mi optimismo creí que esto iba a durar 2 semanas, 3 semanas, pero no, ya la gente empezamos a ver que esto iba para largo y bueno, se ponía la cosa seria por toda la situación que vivimos aquí en Guayaquil, en Quito, en las ciudades grandes, bueno, en las pequeñas también. Pero creo que lo destacable fue ver cómo, a pesar de ese dolor, que obviamente todos lo sentíamos, surgían como estos actos naturales por generar comedia, que eran improvisados, otros eran pensados por parte nuestra como creadores, artistas, escritores, muchas veces eran pensados, pero había actos cotidianos de la gente que también generaban humor. O sea, el mismo hecho del TikTok, de ver mucha gente volcada en TikTok haciendo challenge, haciendo videos. Creo que esa plataforma también nos ayudó muchísimo como a aligerar el peso de todo este
esta situación dramática. O sea, todo el mundo hizo TikToks, bailaban. Yo soy muy fanático de los memes. Creo que es una forma muy simplista, pero bastante potente de comunicar o de criticar. Entonces, los memes a mí me gustan. Yo también hago memes en una página que tengo. Y creo que ese medio de comunicación también hacía que la gente como que se relaje un poco. Veíamos la política, toda la corrupción que había, y con los memes como que se aligeraba un poco esa rabia que teníamos y que aún seguimos teniendo por ver cómo las injusticias, todo el desfalco que se hizo al Estado, todo el problema que hubo con el sistema sanitario. Pero sí, yo creo que tenemos como esa capacidad de, a pesar de que hayan cosas malas, sacar un poco de humor. Por ahí leía de un artista brasileño que hace poco murió. Creo que la frase no es de él, pero decía: sonreír es un acto de resistencia, y es verdad. O sea, en este proceso tan duro de perder amigos, familiares, de no tener trabajo, los ingresos que antes teníamos, de no estar en contacto con el público, igual creo que esa forma en la que nos adaptamos era un acto de resistencia. Teníamos que sobrevivir de una u otra forma, entonces qué mejor que con el humor en este tiempo. Y sí, yo creo que estamos como en esa capacidad, ¿no?, de ver siempre el lado bueno de las cosas, a pesar de que estemos con el agua hasta el cuello. Muy bien, gracias, José. Aquí puse de una vez la tercera pregunta, para todos. ¿Qué nuevos aportes, que de alguna manera ustedes han respondido ya, pero entrar un poquito más en detalles? ¿Qué nuevos aportes hereda estos tiempos de caos al actor, al dramaturgo y, por supuesto, al público archivo de la comedia? ¿Por qué la pregunta? No te escuché, por favor. ¿Qué nuevos aportes le hereda estos tiempos de caos al actor y al dramaturgo y, por supuesto, al público asiduo de la comedia? ¿Por qué la pregunta? Porque se me fue lo que iba a decir. No, bueno, después digo el argumento, ahorita no me acuerdo, ya se me borró. Bueno, está escrito en el chat, Monse, también. Sí, está aquí en el chat. Bueno, seguimos en el orden, ¿verdad? Así. Sí, igualmente en el mismo orden. Los jóvenes primero, ¿no? Sí, por favor. Los más jóvenes, así, ¿verdad, Juanita? Hame barra. Bueno, mira, sí, ya se ha contestado un poco esta pregunta. Exacto. Pero si bien es cierto, por ejemplo, en el caso particular nuestro, es la presencialidad, valorar esa presencialidad, el convivio que significa tener al espectador allí, sobre todo en el humor. Sobre todo en el humor, porque el humor obviamente va marcando las risas del público, va marcando la temperatura de lo que vas diciendo, sobre todo cuando tú haces, a veces, rompes la cuarta pared, te diriges directamente al público. Yo tengo personajes que son así. Por ejemplo, Manuco, el viejo Manuco, la profesora normalista. Yo me acuerdo que cuando hicimos nuestro primer intento con cámaras así prestadas, con una luz, un espacio ahí medio arreglado, una escenografía hecha, Manuco saliendo desde el mismo hospicio, haciendo el sparking, decía él, y le corregían el streaming, sí, el Strinsky, no, el streaming, que se reunió con los viejos a hacer el primer streaming justo por el Día del Padre. Entonces nosotros partimos del hecho de que un día tan trascendental, y que Manuco siempre lo ha celebrado, obviamente, con sus monólogos en el teatro, había que hacerlo. Y yo me acuerdo que el equipo técnico, que también es un equipo que siempre me ha respaldado, cuando yo soltaba, obviamente, los remates de los chistes, los compañeros que estaban así en la parte técnica se tapaban la boca, no se querían reír. Y yo decía, no, pero si se trata de reírse. Ahí fue entonces que ellos decían, no, porque nos hacemos ruido. No, pero si el humor es ruido, la vida es ruido, ¿ya? Entonces fue que tomamos de ahí la decisión de que cuando Normalista iba a contar todas las vicisitudes que tuvo vivir como una mujer vieja y solitaria, viviendo con un par de gatos, acudía a José Rengifo, y José Rengifo, porque habla sobre los dramaturgos y el actor, y le dije, mira, José, tenemos que hacer esto,
y nos reuníamos, escribíamos con José Rengifo para hacer aquello que se llamó luego la última mártir del confinamiento. Lo voy a repetir, la última mártir del confinamiento. ¿Ya? Es decir, la profesora, la última mártir del confinamiento, en donde ella explicaba lo que José le estaba diciendo. ¿Qué fue aquello que obligó a toda la ciudadanía a volcarse al supermercado y sacar toneladas de papel higiénico? Entonces la profesora decía, obviamente, cuando tú tienes un terror, te cagas, ¿ya? Te cagas de miedo. Y entonces eso que indica que los guayaquileños, sobre todo, somos muy inteligentes porque nos vamos a abastecer porque esto va a durar. O sea, esto va a durar. Entonces, ahí estaba la razón científica. Y con José nos reuníamos, obviamente, en forma virtual para crear un guión que luego se estrenó en la sala, cuando ya nos permitió un poco la presencialidad asistir, y que también nos fue muy, muy bien. Sin embargo, también lo que nos aportó fue que creamos la plataforma virtual del Centro Cultural Sarao, en donde no solamente subimos las piezas de humor, sino también obras emblemáticas, los conversatorios que hemos tenido también en esta época de pandemia. Y justo uno de esos fue que Juanita Guarderas nos acompañó, Raquel Rodríguez, mi payasa favorita, Juanita, Raimundo Zambrano, hicimos un conversatorio que se llama El teatro los crea y el humor los une. Porque quisimos en Sarao hacer un conversatorio entre aquellos personajes que habían nacido en la teatralidad y que de repente habían adquirido obviamente una proporción bastante mayor, que habían nacido en las tablas, ¿verdad? Entre esas cosas también, pues, y todos nuestros conversatorios subidos a la carta. Pero para finalizar, yo pienso que uno de los aportes que este caos ya es la esperanza. O sea, me ha aportado a valorar la esperanza, porque yo también tengo el mismo optimismo que tiene José y los otros compañeros aquí, que más tarde que nunca vamos a volver a la presencialidad. Y vamos, como vuelvo a decir, la profesora también dice, si el humor es un arma, vamos a salir armados hasta los dientes. ¿Y por qué? Y vamos a tener una artillería, porque justamente la situación sociopolítica, ¿ya? Los políticos nos hacían la competencia, o sea, porque creaban más cosas absurdas, terribles, o sea, que además indignación ya daban, era coraje y risa. Entonces, bueno, ya tenemos material para seguir. Así que atenti, José. Vamos a comer aquí de una hamburguesa. Continúo, ¿sí me escuchan? Vamos a comer ahí y ahí vamos a tomar. Continúo. Sí, Juanita. Está activado. Ok, a ver. Juanita, te escuchamos un poquito lejos, pero es porque estás en Quito. No estoy en Quito, estoy a los pies del Cerro Atacazo. Más lejos todavía. Qué envidia. No, es lindísimo donde estoy. A ver, les cuento un poco qué aportes increíbles para mí ha habido en este tiempo de la pandemia. Por un lado, que esta virtualidad nos permitió contactarnos con público que estaba en la lejanía, es decir, al patio de comedias de manera virtual. Llegó un montón de gente que no había podido físicamente trasladarse hasta allí, no solo de los alrededores del Ecuador y del país, sino también de Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Chile, Perú, Colombia, incluso alguna gente de España, de Italia. Entonces, eso era algo para mí totalmente novedoso. Siempre que hacía una función o cuando hago una función por Zoom, siempre le pregunto a la gente de dónde se están conectando, porque eso me resulta increíble, ¿no? Por otro lado, este aprendizaje, este tiempo, esta ficción que vivimos del tiempo cero, espacio cero, ¿no? Que estamos viviendo yo siempre creo que estoy viviendo una ciencia ficción. Siempre me acuerdo la primera vez que la primera función por Zoom y tenía frente a mí solamente a mi hijo, al técnico y a esta sábana, este telón donde tenía el público para poder. Perdón, Monse, no sé si puedo apagar Arturo porque se está oyendo. Monse. Monse. Mote, gracias.
Gracias. Entonces, lo que decía es que tenía esta sábana, este telón frente a mí y estos rectángulos que era el público, y a mí, yo lloraba de la emoción, del miedo, de la extrañeza, de la nostalgia, eran muchas cosas al mismo tiempo. Salí a escena a hacer reír al público con las lágrimas aquí en los ojos y la garganta, así, de la desesperación de esta situación tan compleja y tan diversa, ¿no? Pero también la pandemia nos ha permitido no solo conectarnos con un público de distintos lugares, sino con actores de distintos lugares. Participamos junto con Diego Naranjo, que está también aquí, de una propuesta muy bella que se llamó Amor de Cuarentena, que era una propuesta justamente que venía de un dramaturgo argentino que nació, esta propuesta nació en Uruguay y era la posibilidad, yo alguna vez había puesto en el Twitter como chiste, soy actriz de teatro, cine, televisión y teléfono. Pues llegué a ser actriz de teléfono, porque llegamos a ser una obra, bueno, más que una obra, eran unos pequeños videos de unos textos muy bellos sobre este amor de cuarentena que se recapitulaba. Actores y actrices del Ecuador, estuvimos Diego Naranjo, el José Pacheco, la Rocío Reyes, el Nixon García, el Freddy Reyes, bueno, gente de distintos lugares, la Tania Sánchez, no sé, ya me estoy olvidando de alguien más. Y fue súper lindo el poder conectar, hacer estos monólogos, cada uno su versión desde su WhatsApp, y conectar luego también con las versiones de Argentina, de Chile, de España. O sea, hubo unos actores súper famosos que estuvieron en el Amor de Cuarentena de estos otros países y fue lindísimo haber sido parte de eso en el Ecuador. También fue súper chévere hacer, por ejemplo, una propuesta como La Intervención, que fue una obra, digamos, auspiciada por el Instituto Goethe, en el que estuvimos también distintas actrices del Ecuador, dirigidas por Manuela Romolerú. En esta obra, La Intervención, Rebeca Kricheldorf es la dramaturga. Pudimos hacer un encuentro con la misma dramaturga a través de Zoom. Se conectaron gente de los institutos Goethe de todo Latinoamérica. Entonces, se ha creado una red impresionante también de colaboraciones en ese sentido, de poder trabajar juntos. También en la pandemia trabajé en esta comedia maravillosa de María Beatriz Vergara, Sinónima y Antónima, que es una obra que la hemos jugado en la que nació en el mundo audiovisual y luego la hemos jugado en la presencialidad, al revés, ¿no? De pronto al revés de, qué sé yo, mis monólogos anteriores, que fue llevarlos de la presencialidad a lo virtual. Esto fue al revés, ir de lo virtual a lo presencial. También es una experiencia súper grata esa. Y luego finalmente esta propuesta que hemos hecho, Teatro Contigo, que aprovecho para contarle al público que puede unirse a la plataforma de 9 obras que justamente están en cartelera, gracias a unos fondos que ganamos del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación y una coproducción que hicimos con España, el Ministerio de Cultura de España. Son 9 obras de teatro ecuatoriano que están en cartelera, pueden bajarse a demanda. Son algunas obras del repertorio del Patio de Comedias y otras obras de otros grupos, hay obras infantiles también, y lo bello de esta propuesta es que está pensada justamente para ese público que ha estado también muy marginado y más marginado aún de la presencialidad, que son las personas, los adultos mayores y las personas con discapacidad, las personas con enfermedades terminales, etcétera, que no pueden asistir a lo presencial, y que ha sido muy grato poder también pensar en ellos y haber ganado estos fondos para poder construir esta propuesta. Están 9 obras ahí en cartelera, están Las Marujas de Entre Memorias y Efemérides, La Casa de Bernard Alba, La Venadita, El Tetragrama, están también obras para niños como Birli Birlock, El Circo de Olga la Pulga, está un monólogo bellísimo que es Mirando desde lo Invisible, está también el monólogo de Clara Gonzaga que es Manuelita, vengo a contarlo todo. Entonces hay como 9 obras que de alguna manera también tienen esto de la presencia de la mujer y este repertorio de obras que ya tuvieron su historia de alguna manera en el patio, pero que es chévere que se queden también registradas a través de esta plataforma. Así es que pueden bajárselas a descarga, las personas de tercera edad y los adultos mayores no pagan. Eso no habría sido posible en otro contexto.
mira, en este contexto de la pandemia se pudo crear esta plataforma. Entonces, hay cosas positivas y hay inmensos aprendizajes y hay bellísimas colaboraciones que hemos podido hacer con otras propuestas y otros actores. En este momento estamos justamente como Patio Comedias craneando cada vez este nuevo proceso. Siempre ayuda esta posibilidad de generar fondos, porque la presencialidad del público es complejo, ¿no? Es incierto. Nos cierran las puertas, nos abren las puertas. Y bueno, ahí ya se me acabó el tiempo y eso creo yo que han sido como aportes importantes de este tiempo supuestamente iba, y que sí ha sido y es muy duro, muy caótico. Elia, no se te escucha. ¿Sí? ¿No? Ahora sí. Ahora sí. Ya. Juana, por favor, en el chat puedes dejar la dirección de la dirección donde el público pueda acceder a lo que tú nos estás diciendo. Te agradecería mucho, ¿sí? Muy bien. Montserrat Astudillo, por favor, el tiempo fue fuerte. Dale, Montserrat, te escuchamos. A ver, ahí estoy. Bueno, todas las herencias yo creo que más bien han sido primero desde la parte personal. Creo que lo primero que yo he podido observar para escribir, por ejemplo, mi nuevo stand-up que estoy haciendo, que se llama Vieja Yo, Millennials de Ustedes, es esa posibilidad de transgredir todas las dificultades que nos va poniendo la vida, así como humanidad. Entonces, para mí es un tema primordial el hecho de que ha habido, como yo siento que hay mucho, como todos sabemos, hay mucha oscuridad en el planeta, pero también creo que mientras más oscuridad también hay más luz. Entonces creo que todo eso me ha dado un material súper importante a ese nivel un poco más espiritual para poder entender qué está pasando realmente y hacia dónde, cuál es el propósito, y como artistas, qué postura tener en este momento. Y para mí ha sido y es indispensable como reflexionar. Si yo, por lo menos en mí, yo siento que si quiero seguir como, mejor dicho, quiero hacer cosas diferentes. Entonces, es en esta búsqueda de todo lo que está pasando que realmente han habido otro tipo de entendimientos para poder escribir nuevas cosas. Yo estaba casi, creo que en temas de lo mismo, recurrentes, no sé, y para mí ahorita es como este sentimiento de que todos ya tenemos que conciliar las ideas y dejarnos de tanta pendejada y estar como sintiendo que somos una sola energía caminando hacia un solo lugar, y de eso se trata mi nueva obra. Entonces, a mí me ha dejado, me sigue dejando como todas estas vivencias de lo fuerte que está todo, ¿no? Moviéndose todo rápido, todo así como congestionado, conmocionado y todo. Y ese material se va haciendo, se va transmutando también, como siempre, en el arte. Pues para mí, cada evento es una posibilidad de nuevas creaciones. Y esta es una creación que creo que todos los artistas que estamos trabajando ahorita, entendiendo lo que está pasando, todos vamos a dejar un legado también para el arte que viene detrás, o para que otras personas, cuando ya lean o vean o vean nuestras obras ya virtualmente, qué sé yo, en algunos años van a cachar de pronto a través de nuestros escritos y nuestra dramaturgia y nuestras obras, un poco el contexto de lo que estamos viviendo, ¿no? Porque creo que hay un material infinito y eso es aprovechable de todas las formas del arte, yo creo. Para mí es un proceso creativo también esto yo no me imaginé nunca estar pasando por estos momentos. Criar a mi hijo dentro de este contexto es súper fuerte. Entonces, para mí es un material impresionante de la nueva infancia, cómo están creciendo los pandemias, digo yo, ¿no? Así es. Ya no es lo mismo ser centennial que ser millennial, que ser pandemia, o sea, ya es otro nivel. Entonces, por ejemplo, para mí el material que me bota mi hijo todos los días es increíble. O sea, la nueva forma de educación, ¿no es cierto? Todo lo que estamos aprendiendo del teletrabajo. Hay gente que tiene circunstancias mucho más complejas que las que nosotros imaginamos. Entonces, a veces digo, chuta, pero nos quejamos de que tenemos que trabajar virtual y otra gente no tiene esa posibilidad ni siquiera, ¿no?
tenemos muchas herramientas los artistas, tenemos muchas, y eso nos va confrontando, sobre todo en este país que más allá de la pandemia nunca nos han dado un lugar muy, muy particular en el arte, ni en la cultura, ni nada, nunca hemos sido como que algo importante para el Estado ecuatoriano. Entonces creo que ahorita es así como nos damos cuenta que vale gato si es que el gobierno hace algo, si es que los ministerios hacen algo, da igual, o sea, estamos más bien creando desde otros vórtices, desde otros lados, y eso es súper chévere, porque yo veo que así como esa sensación de sobrevivencia que tenemos todos, nos ha llevado a abrir otros portales, otras cosas, y juntar energías, y yo, por ejemplo, estoy trabajando ahorita con una amiga mía que es millennial y es DJ, y es lindísimo aprender así como en qué están, cómo percibe el mundo el resto de personas, ¿no? Cómo percibe el mundo la nueva generación, las nuevas generaciones, y qué cosas podemos tomar de bueno de todo esto, porque creo que de aquí en adelante nunca más la vida va a volver a ser, y tampoco es la idea, volver a estar siempre, tenemos miedo de los cambios, entonces uno dice es que cómo está cambiando todo y cómo cambia todo, pero bueno, y ahí, o sea, los cambios nunca, siempre tienen un propósito más elevado, o sea, siempre es para algo. Monse. Gracias. Gracias. Me da una pena que no estén justamente los representantes del teatro de la calle. Me hubiera gustado conocer cómo está el teatro en la calle, cómo está ese público del teatro de la calle. Y justamente los dos invitados de Guayaquil y de Quito del teatro de la calle no están para aquí. Bueno, nos quedamos entonces con esa duda. Gabriel Gallardo, por favor. Presente. Estoy. Dale. Bueno, yo creo que nos hereda principalmente historias. Hay mucho material para trabajar. También se dio la oportunidad de entablar espacios de reflexión. Yo recuerdo, bueno, ya perdí la cuenta, pero sí he sido invitado y he participado de varios espacios como el que tú tienes, que justamente se abrió en pandemia, ¿no? Delia. Y que donde se han conversado temas muy interesantes, donde hubo espacio para la para discutir ciertos fenómenos sociales, para discutir cosas que no se discutían antes abiertamente, del quehacer artístico. También nos hereda los lazos que logramos armar con artistas de otros países. Tuve la oportunidad también de participar de festivales virtuales. Vi algún video por ahí que tenía de una obra que tuve la suerte de grabarla hace como 4 años atrás, y lo envié para participar de los festivales. Y muy bueno compartir, participar también de los espacios de diálogo. Yo creo que ahí está también un punto fuerte que nos deja este espacio, ¿no? De conocimiento. El micrófono, Monse. Sí, estoy tratando de... Tu micrófono, Monse. Ya. Bueno, y a ver, ya me perdí. Bueno, otra cosa también pienso yo que nos ha abierto el imaginario como para poder usar también a las nuevas tecnologías dentro de nuestras puestas en escena, dentro de nuestros trabajos, ¿no? Antes sucedía, no tanto como nos ha tocado experimentar, y digo yo que de una u otra forma hasta hemos logrado aprender, y creo que lo que ha nacido en este tiempo de pandemia, no lo vamos a dejar, así que ya se están haciendo más que antes, obras transmediales. Yo de hecho participé de una, fue una experiencia muy interesante, y bueno, pues eso me parece a mí que es lo que
nos hereda este tiempo de confinamiento. Muchas gracias, Gabriel. Ney Calderón, ojalá que ya no esté manejando. Ney, ¿nos escuchas? Sí, ya no estoy manejando. Ok. Ya no estoy manejando, ya llegué a mi casa, perdón. Justamente veníamos a dar función de teatro. Escúchame, yo pienso que lo que nos deja la pandemia, coincido con algunos aquí, es las historias, las cosas que hay bastante material para hacer teatro, con lo que pasa a nivel mundial. Y otra cosa que creo que nos deja esto es la visión de nuestro propio trabajo. Hablo particularmente, ¿no? Pues yo no sé, cada uno tiene su propia óptica de la vida, pero particularmente uno está aquí en el día a día trabajando, cuando gracias a Dios hay trabajito, está, y pienso que en algún momento es como una marea donde tú solo vas, ya hacia el siguiente trabajo, hacia la siguiente temporada, hacia la siguiente cosa, pero esto ha sido como un remesón para todos y nos ha hecho poner los pies sobre la tierra, en todos los sentidos. El ser humano es íntegro, no es solamente un profesional, es un humano también. Entonces, ponte, por ahí Gabriel antes decía que ha podido pasar con su hija y que tal vez si estuviera en la normalidad no hubiera podido pasar con su hija. Entonces, esto nos hace poner los pies sobre la tierra, ya de la clase de profesional, la clase de hombre, la clase de hijo, de padre, de esposo, lo que sea yo, el ser humano que soy, ¿cierto? Porque la vida es un todo, es un complemento. A mí me ha pasado algo similar con mi hija y me ha hecho poner los pies sobre la tierra, que debo complementar absolutamente todo. Y mi carrera, lo mismo. Algo que creo que todos los actores o artistas coincidimos ahora en este tiempo y que yo, como te digo, en esa marea no le paraba mucha bola, pero ahora estoy mucho más consciente, estoy esperando que estas cosas mejoren un poco, pasen un poco, para ir a hacer relajo por lo que te voy a decir. Noté que los artistas en nuestro país nos morimos de hambre por la corrupción. ¿A dónde voy? Por ejemplo, los que trabajamos en televisión. Yo entre el año pasado y sobre todo el año pasado cuando empezó la pandemia, estaba en todos los canales de televisión al aire, en todos. Y pregúntame cuánto dinero recibo por eso. Ni un solo centavo, ni un solo centavo. Este es el momento donde caemos en cuenta, las personas que no habíamos en cuenta, tal vez otros sí, pero no hacen nada al respecto, tal vez otros sí y dicen, hasta que otro no haga, yo no hago, tal vez hemos caído en cuenta antes, pero me da pereza yo mismo impulsar, estoy esperando que alguien quiera liderar un movimiento actoral ahí para pelear por eso, y si alguien lo hace, no le paramos mucha bola, no, pero en este momento nos damos cuenta, algo que nosotros ya sabíamos, nosotros sabemos que los derechos del artista son irrenunciables. No importa el contrato que tú hayas firmado para poder, porque tú quieres trabajar y firmas un contrato, pero los derechos del artista son irrenunciables. Entonces yo creo que estos tiempos nos dan perspectiva, nos hacen abrir los ojos a todo, al futuro, ¿ya? Es decir, nosotros estamos tan enfrascados viviendo nuestro presente, que no nos damos cuenta de cómo estamos en nuestro presente o las decisiones que tomamos o dejamos de tomar, porque no hacer nada también es tomar una decisión. ¿Ya? Gracias, Ney. Sí, creo que eso es lo que nos aporta. Es muy válido. A ver, es muy interesante lo que estás diciendo, Ney, porque obviamente a todos nos incumbe esto, la cuestión, esto personal como artista y también cómo llegamos al espectador con todas esas cosas personales que nos están pasando en estos momentos, ¿verdad? Y yo por eso justamente quería hablar de la comedia en relación a esto. Es realmente cómico lo que están pasando los comediantes ahora como actores. Es decir, realmente ahí era el punto a lo que yo quería llegar, pero cada quien tiene una visión de lo que se está viviendo, ¿no? Sí, muy interesante lo que ha puesto Juana Guarderas en el chat. Podemos hablar un poquito, pero no me quiero extender. José Rengifo, por favor, la segunda pregunta. Voy a poner la tercera pregunta ya aquí. A ver, ¿qué nos deja como actores y dramaturgos? Yo creo que como decían la mayoría, historias.
creo que este periodo, o sea, obviamente es histórico, las generaciones que vienen van a ver todo lo que nosotros hicimos para sortear toda esta crisis. Y creo que nos dejó muchas historias que pueden ser contadas, dignas de ser contadas, y que en el momento más duro del encierro, de la pandemia, fueron contadas, ¿no? Todos tuvimos como esa capacidad de adaptar lo que teníamos a un medio que no conocíamos, que era, como decía Juanita, las pantallas del celular. Y había ese debate si eso era teatro o no, pero bueno, era como, estábamos descubriendo el cine. Era un nuevo formato que estábamos viendo qué es, porque sabemos que no es teatro, pero tampoco es audiovisual. Entonces es como un medio nuevo para comunicar cosas. Lo que creo que nos queda es mucho el vincular el recurso tecnológico a las puestas que hacemos en el teatro. Como decía Gabriel, hubo muchas historias que nacieron así. Había presencialidad, pero se vinculaba el medio tecnológico, el celular, para poder leer chats que tenían los personajes en escena. Era como una sensación medio voyerista, saber qué estaban hablando. Era como entrometerse en la vida del personaje. Creo que añadir la tecnología al teatro es una de las cosas que nos deja toda esta situación. Aparte también todas estas redes que se hacen, ¿no? Con gente de afuera, la cercanía que se puede tener con otras personas. Yo en pandemia, creo que marzo no era, junio, hice una obra que yo tengo con Víctor Arauz y Cristian Maquilón. Hicimos la obra por Zoom, pero la complejidad de esa obra es que los tres estábamos en lugares diferentes. O sea, yo estaba en mi casa, Maquilón vía la costa y Víctor en Sauces. No nos podíamos reunir porque las restricciones eran mucho más fuertes y el virus estaba ahí rondando por todos lados y queríamos hacer algo. Entonces nos lanzamos a hacer con 3 celulares una obra en vivo. Entonces fue caótico, pero fue divertido. Fue súper caótico el tener que yo, de aquí de la casa, tener que mandar el audio y ellos saber el timing. Fue complicado, pero de verdad fue divertido. Cuando salimos, o sea, terminó esa obra, era increíble porque teníamos la misma sensación de cuando terminas un estreno, que era como, esa algarabía de qué bacán, terminamos la obra, salió bien, salió muy bien. Y fue interesante ver eso, que a pesar de la distancia y esta pantalla fría, uno se puede comunicar, porque quien está detrás de la pantalla no es un robot, sino otro ser humano, ¿no? Entonces hay conexión con las otras personas. Y lo que decía Juanita también, o sea, ver gente de Londres que escribía, ay, gracias, porque nunca había podido ver a Víctor Arauz, qué chévere poder verlo actuar. Gente que escribía desde Nueva York. Entonces era como chévere ese nexo que se hace, esa globalización de la obra. Y sí, creo que eso, en síntesis, nos dejan muchas historias. Gracias, José Rengifo. Una de las cosas que quería, es decir, no crean que es otra tercera pregunta, no es otra pregunta, pero sí me quedé con la duda de querer aclarar por qué era la segunda pregunta. Y después cuando yo mandé las preguntas, yo dije, ¿por qué no lo puse? La intención de la segunda pregunta era, ¿qué nos hereda todo esto? ¿Ustedes creen que han cambiado las temáticas del contar la historia o las historias siguen siendo las mismas antes de la pandemia? Esa era la intención de la pregunta. Cuando yo estaba haciendo las preguntas, no sé por qué razón no la incluí, pero la intención de esa pregunta era, ¿qué hemos heredado ahora con esto que nos está sucediendo en relación a la creación, a la temática? ¿Ha cambiado nuestras temáticas en la creación dramatúrgica, en la creación artística, o siguen siendo las mismas? ¿Ya? Pero se las dejo en el aire, no quiero que me les respondan.
dejo la tercera pregunta aquí. ¿Qué se sugiere al público, al comediante, mientras existan estas limitaciones que restringen el espacio del actor y el actor cómico? Es decir, el actor en general, a eso me refiero. Claro, a ver, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí. Yo siempre, por ejemplo, y puedo dividir la pregunta, yo siempre le digo, como he tenido también la posibilidad, gracias a esta virtualidad, de generar algunos cursos virtuales de diferentes índoles, de humor, de pedagogía, junto a Sarao, yo le digo a los alumnos, miren, ahora estos sistemas son muy dúctiles para la difusión. A lo mejor no siempre son como para la transmisión, por lo que dice, por ejemplo, José Requipo, hemos encontrado con grandes sorpresas y las hemos tenido que ir implementando y depurando en el camino. Pero yo lo que le digo a los alumnos es, más, como les dije antes también, más tarde que nunca vamos a estar nuevamente dentro de una sala, ¿sí? Abrazando el convivio, que es obviamente la particularidad de las artes escénicas. Entonces, yo también les digo al público, mire, ahora tenemos aforo reducido cuando permitió obviamente el semáforo amarillo y asistir nuevamente a los teatros, ¿sí? Pero no pierdan la esperanza y sobre todo venzan el miedo, porque obviamente hemos creado por las circunstancias, o se ha creado por las circunstancias un público naturalmente temeroso de ir, porque estamos enfrentando a algo que tiene que ver con la vida, y a veces también que tiene que ver con el sustento diario, porque piensas tú y dices, bueno, o pago una entrada y si voy con una persona más son 2 entradas, o prefiero eso destinarlo para medicinas o comida, ¿sí? O sea, esa es la realidad. Pero si las cosas mejoran, y yo también comparto el optimismo de los compañeros y de José, yo también soy una persona optimista y digo, pronto vamos a volver. Y cuando volvamos tenemos que vencer, en primer lugar, es el temor. Es el temor. Obviamente que eso tiene que ir unido a una gran campaña de vacunación que nos pueda sustentar defensas, ¿ya? Para poder volver a... Si antes decían no se conglomeren, yo creo que el próximo grito va a ser conglomerémonos. ¿Sí? Juntémonos, ¿ya? Abracémonos. Por ejemplo, ayer me surgió una idea y digo, tengo tantos amigos, fotografías con gente esas que te tomas tú en selfie cuando los ves, cuando comparten una función, cuando se encuentran en la calle. Y dije, voy a instaurar desde hoy compartir la fotografía con mis amigos, porque tenemos que restaurar la esperanza, o sea, la amistad, a pesar del distanciamiento, está allí. Son valores obviamente que uno los tiene, y mucho más si tú esa amistad la has desarrollado junto a tus compañeros artistas. Yo aquí he trabajado con José, con Juanita, con Monse, ¿sí? Nos une una gran amistad y un gran nexo de trabajo. Y al público siempre le digo, a los alumnos le digo, no se acostumbren a esto, utilicémoslo porque va a formar parte de nuestras vidas. Ha formado antes, ahora mucho más, después también, pero no nos acostumbremos porque la verdadera teatralidad es aquella que nos permite el convivio, es el ritual de estar en una misma sala, en una misma esquina, en un mismo espacio, compartiendo con el público. Es lo que marca el termómetro de la vida, ¿sí? No digo que esto no lo sea, ventajosamente existen estas posibilidades, pero finalmente la danza, el teatro, siempre le pertenecen al área del ritual, al área del convivio. Estudiantes, digo, no se acostumbren a esto, porque esto no va a ser siempre así. Al público venzan el miedo, ¿sí? Es lo que siempre le sugiero a los estudiantes, al público, ¿no? Mientras existan estas limitaciones, la gran palabra que me vibra de todo lo que se ha dicho es resistencia. Es resistencia. O sea, hay que resistir. Hemos implementado creatividades para poder resistir, y la resistencia tiene que venir tanto de los que estamos de este lado del escenario como los que están del otro lado entre los espectadores. Eso. Sí, lindo, Lucho, lo que estás diciendo, porque de eso se trata, ¿no? También cambiar eso de lo que estamos acostumbrados en el arte y ahora ver otras cosas, ¿no?
que la realidad nos ha dado, ¿no? La resistencia, la esperanza, cosas que tal vez esos temas no los tocábamos tan a profundidad antes y que ahora sí nos va a llegar, nos van a llegar porque lo vivimos. Juana Guarderas, por favor. Bueno, de lo que dice Lucho, quiero a partir de ahí justamente de esto que de alguna manera como artistas, como gestores, estamos constantemente en esta entrega, buscando los mecanismos para hacerlo, y eso efectivamente denota esta resistencia de nuestra parte, y una resistencia que es sumamente importante como humanidad, porque creo que el trabajo del artista, el trabajo del teatro, de la dramaturgia, de la creación, de la danza, de alguna manera son las que sostienen el arquetipo de humanidad. Este arquetipo de humanidad que a ratos parece que se esfuma en medio de esta virtualidad, ¿no es cierto? Nos entra, creo que a todos, esa angustia de que, ¿qué va a pasar? ¿No es cierto? ¿Qué va a pasar cuando estamos atravesados ahora por esto que es meramente virtual o en gran medida virtual, ¿no es cierto? Ahora justo reflexionaba sobre mi hija y su proceso educativo, y que decía, claro, ya es un año de esta educación virtual, cómo eso efectivamente ha marcado su vida y qué importante es estos proyectos. Ella tiene muchos proyectos de los que sí comparte con sus compañeros en la presencialidad, con medidas de bioseguridad, etcétera, pero estos proyectos de la presencial, qué importantes son para sostener este arquetipo humano, esta humanidad que a ratos parece que en medio de la virtualidad, de los problemas políticos mundiales, del dolor, de la corrupción, del hambre, parece que nos fuéramos desgajando, deshaciendo. Y entonces, para mí esto es el sentido de esta resistencia, sostener el arquetipo humano, sostener el arquetipo de quiénes somos, de cómo nos necesitamos, de cómo convivimos. Y en ese sentido, sí, también justamente pedirle al público que se conecte en ese sentido con el quienes somos también de nosotros, de Ñucayacta, del Ecuador, ¿no? De nuestra tierra. Es decir, yo le insisto a la gente, si hay más de una plataforma donde la gente puede, por ejemplo, consumir productos ecuatorianos como la propuesta, la plataforma virtual de Sarao, como nuestra propuesta de Teatro Contigo, como las propuestas, qué sé yo, tienen Touché Premier, o todas las propuestas de Chollywood, etcétera. Ok, ¿por qué no hágale el gasto a lo nacional en vez de pronto de consumir productos extranjeros? Porque necesitamos, porque para seguir sosteniendo esta resistencia requerimos de la complicidad del público, como siempre, ¿no? Como siempre, porque, qué sé yo, los fondos concursables o esas cosas son cosas que van y vienen, que no es que van a sostenernos, y pedirle eso al público como perder también el temor, como dice Lucho, pues recordar esta metáfora que ha estado como un meme de manera consecutiva, lo he visto muchas veces, en la que se ve la imagen de un avión, ¿no? Y la imagen de un teatro. Y de pronto en un avión estás encerrado en un espacio mucho más pequeño, estás con la mascarilla, la gente hasta se saca la mascarilla para supuestamente comer algo, estás en un espacio mucho más cerrado, y un avión no es peligroso como un teatro sí es. Entonces sí me hago yo también esa pregunta de efectivamente, vaya, siempre le resultamos peligroso al poder, siempre le resultamos peligroso. Entonces es mejor, no ha habido un criterio de facilitarnos, es decir, nos han dicho, cierren las puertas, listo, cierren las puertas, y creo que ni siquiera piensan en esas opciones, no está contemplado eso, ¿no? No ha estado contemplado. Entonces, bueno, ahora viene el nuevo
El nuevo gobierno ha propuesto este concepto de los teatros del barrio, que entiendo yo tiene que ser más allá, va más allá de la infraestructura, es realmente poder construir estos espacios de convivencia, y qué pena, como tú dices, que no han estado los compañeros que hacen teatro en el espacio público, porque ese es un espacio que tenemos que retomar. Te lo digo yo, que tengo una sala independiente, autónoma, privada, pero creo que en este momento todavía en el Ecuador, con lo que tenemos, hasta que estemos vacunados y vamos a mantener los aforos súper limitados con estos semáforos que se abren y se cierran y generan esta incertidumbre. El espacio público debería ser el espacio donde podríamos tener la facilidad sin generar aglomeraciones, que eso se puede hacer, es cuestión de cranearse nada más, y se podría usar el espacio público. Entonces, ahí sí también solicito yo que desde la política pública efectivamente se puedan garantizar circunstancias que al público también le den la tranquilidad, porque que le dejemos de meter el miedo al público de ir a un espacio teatral que es mucho más, o sea, estás con tu mascarilla, estás 1 hora o 1 hora y cuarto ahí máximo, sales, no te sacas para comer porque la mayor parte de espacios no tienen comida incluida, tienes ventilación y ya, o sea, es posible hacerlo, ¿no? Es posible acudir. Gracias, Juanita. Muchas gracias. Qué pena, no está Monse. Se nos fue la Monse. Gabriel Gallardo, por favor, responde. Hola. Ya. Sí. A ver. Sí, sabes que yo vi un fenómeno muy... que me llamó la atención. Cuando se pudo abrir medio otra vez la posibilidad de que el público pueda asistir a las salas de teatro. Hubo lugares que tuvieron bastante asistencia, ¿no? Recuerdo el caso de Pop-Up en esta primera temporada, luego del primer confinamiento. Y me llamó la atención. Dije, bueno, ¿será verdad que existe esta resistencia del público, este miedo a ir a estos espacios, o lo que se ha provocado es que se revive como una especie de necesidad, ¿no? Y me pareció muy interesante eso. Yo, bueno, lo que le sugiero a la gente que gusta del teatro es que mire nuestro trabajo como eso, como un trabajo, ¿no? Si es verdad que en el caso de las comedias y de los actores que hacen comedias, claro, trabajan con el humor, pero la vida del artista no es un chiste, ¿no? No es un chiste, no es una comedia. Nos reímos de nuestra vida, sí, ¿no? Pero es como una postura que adoptamos, ¿no? Para hacer menos dolorosas las heridas, por llamarlo de alguna forma. Pero recordarles que esto es un trabajo, ¿no? Que necesitamos que ellos privilegien, ante que todo, nuestros productos, ¿no? Que no existan estas comparaciones que me parece que son muy injustas y que han surgido justamente en esta etapa de la pandemia. Estas comparaciones con, no, que la producción de Netflix, que la producción de allá, y comparándolas con nuestros trabajos que muchas veces salen del presupuesto de nuestros bolsillos, que por cierto, muchos tenemos ya bolsillos con hueco, ¿no? Entonces, sí solamente exhortar a eso, ¿no? Que miren esto como un trabajo, ¿no? Que nos consideren trabajadores, y que si logramos tocar su corazón en los escenarios, también se unan con nosotros a nuestra lucha para que el Estado
nos pueda dar el sitial que nos merecemos, ¿no? Como, insisto, como trabajadores, que no pedimos más, o sea, no queremos divismos, ni honores, ni placas, porque la placa no la vendo, no me da más que me fortalece el ego, nada más, sino un sitial como un trabajador más, ¿no? Y que hayan las condiciones en cuanto a la ley para que esto se pueda dar. Eso es lo único que yo sugiero en estos momentos. Gracias, Gabriel. Justamente ahorita que estamos hablando del tema que nos parece muy válido, la tertulia de julio o agosto, justamente hablar de políticas culturales. ¿Qué estamos haciendo los actores con esas políticas culturales que es inexistentes, ¿no? ¿Dónde estamos ahí? Pero bueno, gracias. Ney Calderón. Hola. Hola, disculpe que otra vez estoy en el carro. No, tú sí estás haciendo comedia con nosotros. Es que mi vida ha sido una comedia. Ahorita me llamaron, tengo que ir a ver a mi hija antes de que sea el toque de queda aquí a las 8. Estoy volando para allá. Dale. Perdón. Pero bueno, hay hartísimo tráfico, así que no se preocupen por mí. No hay peligro de nada. Yo creo que la sugerencia para el público y para el actor es la misma, y tiene que ver con lo que dijo Lucho y los otros que están reforzando eso, es que perdamos el miedo. Yo sé que esto es una... La enfermedad es una cosa... Es terrible lo que está pasando. Muchos han perdido familiares, amigos. Yo mismo he perdido personas. Pero entiendo que, como decían también aquí, todo tiene un propósito en la vida. Absolutamente todo tiene un propósito. Y creo que nosotros estamos destinados para algo. Hace unos meses en mi escuela empezamos una campaña basada en un eslogan de la película de Rocky. El peleador pelea, ¿cierto? Al peleador tú no le puedes decir, ahora vas a jugar PlayStation y ahí vas a ganar las peleas. El peleador pelea, quiere pelear. El actor actúa. Entonces, claro, hay que tomar medidas de bioseguridad, todas las precauciones, restricción de público. Si hay que hacer más veces la función, se le hace más veces, pues, para alcanzar un nivel de público adecuado, se le hace más veces. Si el público tiene que estar a 2 metros del otro, tiene que estar a 2 metros del otro, todo lo que sea necesario. Pero si nosotros mismos, no digo el caso de ustedes, pero por ejemplo mi equipo, mi gente, cuando recién yo retomé esto, si nosotros mismos estamos atemorizados, eso es lo que transmitimos al público. Entonces, si yo tengo miedo, si yo tengo terror, entonces el público también, mi público, mi gente, es como yo pienso, uno es lo que proyecta. Entonces, esa es la sugerencia, perder el miedo. Por aquí decían la resistencia, me parece una palabra muy, muy bonita. Básicamente eso. El resto, las cosas se van dando solo. Estamos viviendo el futuro, estamos viviendo la etapa de los supersónicos, con todo virtual, todo bonito, bacán, pero como decía Luchito también al principio, el teatro es eso, la convivencia, la danza, el teatro, son cosas que han permanecido, que se lo ha querido silenciar durante, los que estudian historia del teatro saben que ha pasado cosas más terribles que estas en el pasado para silenciar el teatro y no se ha podido. No se puede, una manera de expresar que no se puede silenciar nunca con el paso del tiempo y de la historia. ¿Qué pasaría si esto, pandemia, hubiera sucedido en los años 90, 80, que no había esta tecnología? Les pregunto. Ahí se las dejo. Muy buena reflexión. Gracias, Ney. José Rengifo, la última intervención, dale. Sugerencias para el público, creo que la misma, ¿no? Creo esto es de a dos. Necesitamos como ese vínculo que tenemos con el público, y es eso, tratar de sostener, ¿no? Nosotros como creadores crear y el público consumir, ¿no? Dar como, no sé si la palabra sería apoyo, pero dar como ese empuje, o sea, es de a dos que tenemos que ir empujando esto, el público y los creadores. Creo que eso para el público y para los comediantes o los creadores en general,
Yo creo que sí, todos extrañamos mucho la presencialidad. Es diferente ese contacto, es diferente ese encuentro con el público ahí en vivo, verlo, poder tocarlo, poder estar con él riendo. Pero creo que no debemos de perder, no debemos, eso es Guayaquil, eso es Guayaquil. No debemos, a ver, se me fue. Claro, necesitamos la presencialidad. Yo creo que es ideal y lo añoramos. Pero esto que estamos haciendo aquí, lo que tú estás organizando, de que estemos en diferentes latitudes, yo creo que no hay que perderlo. Esto aquí es un camino inexplorado, es completamente nuevo, que debemos ir puliendo, ¿no? Yo no me hago absoluta resistencia a esto de la virtualidad, que a mí me parece un poco hasta ¿cómo te diría la palabra? No sé si bonito, pero me parece que te permite otro tipo de contacto con otras personas. Entonces, sí, mantengamos la presencialidad, pero exploremos esto aquí, a ver qué sucede, a ver qué pasa con esto aquí, porque te da la oportunidad de ver cosas de otros lados en tiempo real, porque no es lo mismo ver yo también tengo unas obras que subí a YouTube, pero claro, no es lo mismo verla que ya está grabada a verla en tiempo real. Es diferente porque hasta el mismo actor se siente con el mismo nerviosismo de cagarla o no. Igual que en el teatro con el público ahí presencial. Entonces sí, es como ver qué sucede con esto aquí, con esta pantalla, el Zoom o con alguna otra plataforma que se cree, no sé si se puede hacer luego algo con WhatsApp, no sé, es explorarlo. Es un juguete nuevo que tenemos que ir puliendo en el camino. Me parece que eso, se puede crear muchas cosas con lo digital. Muchas gracias, José Rengifo, y muchas gracias a todos los invitados. De verdad, la intención era hablar de comedia, pero lo que hemos descubierto aquí es el drama de los comediantes. Y es muy bonito, porque es otra faceta también, todos hemos vivido ese drama, y ustedes son también parte de ese drama, ¿no? Y bueno, y el público tiene que saber de eso, que nosotros somos creadores en el espacio, pero tenemos nuestros propios dolores, ¿no? Y hablar un poco de eso es lo que, la tertulia para eso fue que se creó, ¿no? A mí, yo siempre les digo a los que vienen acá, es que a mí no me interesa mucho la cuestión social, a mí me interesa el ser. Una de las cosas que yo siempre repito es, a mí me interesa el ser, me interesa el actor. No me interesa el gobierno, no, a mí no me interesa qué está haciendo el creador con lo que tiene, con esas herramientas naturales que tiene para sobrevivir, para subsistir, ¿no? Bueno, yo les agradezco mucho y aquí hay un público seguramente muy interesado en hacer preguntas, en hacer sugerencias. Sé que Heriberto Rodríguez también es actor, hace comedia también. No sé si quieres comentar algo, Heriberto, hacer una pregunta a los compañeros. Está Heidi Aguilera, gracias por estar aquí. Diana, Eduardo, Diego Naranjo, Pilar, por favor, ¿tienen alguna pregunta? Eso sí, corta para no pasarnos mucho rato por el tiempo. Los escuchamos. No se le escucha. Ahora sí. Sí. Yo solamente quiero agradecer por la oportunidad de haber compartido con gente que hace teatro del buen teatro y además conocer cómo ha impactado todo esto, no solamente la pandemia, sino la peor pandemia, que es la política. Así es que estoy muy contenta de haber podido participar con esta gente de gran valor. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Heidi, por estar aquí. ¿Alguien más? ¿Alguna intervención? ¿No? Bueno.
Mira, lo que extraño de la presencialidad es que, claro, esto lo estaríamos haciendo con vino, con cerveza, eso. Claro, un vinito sería lindo. Bueno, no sé si alguien más no tiene algo que decir. Bueno, yo en verdad muchas gracias por esta segunda ronda de tertulias virtual, esta sexta edición. Les adelanto lo que se viene para el mes de junio. Me hubiera gustado también que estés ahí, Juana Guarderas. En el mes de junio vamos a tener mujeres creadoras, que obviamente somos todas las que estamos en el arte. Va a estar Julia Barley de Teatro DIN, va a estar de México, y no recuerdo el nombre, mil perdones que no me escuché ella, pero es una mujer que trabaja con la comunidad directamente de los mayas. Va a estar de Carolina Vivas, de Colombia, dramaturga colombiana. Va a estar Susana Nicolalde, va a estar Pamela Velastegui de aquí de Guayaquil, va a estar Daisy Sánchez. Entonces va a ser un encuentro muy bonito de mujeres creadoras. ¿Qué estamos haciendo las mujeres en estos momentos? Porque obviamente nosotros las mujeres, digo en general, no es que digo que los hombres no, por favor, no se trata de eso, sino que las mujeres tenemos ese don de sostener y al mismo tiempo crear, ¿no? Tenemos ese poder de ser madre, de ser esto, y estamos creando también. Entonces somos como un árbol ahí que tiene sus raíces y da frutos y frutos y frutos. Entonces yo quiero ya escucharles también a estas personas que van a venir para la séptima edición, y en verdad muy agradecida por estar aquí, por darnos las palabras, por darnos ese verbo que tiene cada uno de ustedes para subsistir, para sobrevivir y para seguir creando. Muchísimas gracias, Lucho. Muchísimas gracias. En verdad, disculpa por lo que hablamos ya en la tarde. Muy agradecido. No sé si quieres decir algo. ¿No quieres comentar nada? No, para nada, yo estoy acostumbrado, mi apellido lo escriben de diferentes maneras. Yo no sabía dónde poner mi cabeza. No, tranquila, no pasa nada. No pasa nada. Con tal de que me llegue el cheque. Oh. Gabriel. No. Hay cheque. Hay choque, hay salsa choque. No, hay salsa choque. Lo que pasa es que Gabriel me hizo el favor de hacer ¿cómo se llama? La producción en sentido del Zoom, de la pantalla Zoom. Ustedes saben que el Zoom no es gratis, ¿no? Entonces él me hizo la producción en este momento del Zoom. Bueno, no alarguemos más el tiempo. Juana, muchas gracias por estar aquí. Gabriel, gracias. Ney, gracias, por favor, muchísimas gracias. José, gracias. Queremos verte, Ney, Ney. A usted. Sigue manejando. A usted. Y al público, muchísimas gracias. Se cierra la sexta edición de Recetas Escénicas. Besos y cariños. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Chau, chau, chau.